todos los temas y hablaremos del síndrome postvacacional, y esa sección se la quiero dedicar a José Antonio de Castrillón, Piedras Blancas, que el otro día hizo un escrito en un periódico regional que a mí me pareció muy interesante, y hablando justamente de ese síndrome. Al final hablaremos a todos ustedes de lo que es el síndrome postvacacional y cómo luchar contra él. Contra lo que no podemos luchar es contra algún órgano que falla. Y cuando hablamos de órgano que falla, a veces pensamos en algún que otro diverso, pero vamos a centrarnos en el riñón en el día de hoy. Emilio Sánchez es nefrólogo ya de Luca, ya habitual en este espacio Saludables. Emilio, buenas tardes. Bienvenido. Hola, buenas tardes. El riñón falla, ya vimos varios casos, y hay que hacer un trasplante de riñón. Vale. Pues sí. ¿Realmente cuándo se hace un trasplante de riñón? Bien, hace unos días en otro programa hablábamos de las modalidades de tratamiento renal sustitutivo. Los pacientes o la gente que nos oye debe saber que podemos equiparar la función del riñón al 100% cuando ésta se tiene en toda su totalidad. Cuando la función renal baja por debajo del 10 es cuando tenemos que hacer algo. Vale. Hay que acordarse de este número, alrededor del 10%. En ese momento o hacemos diálisis o hacemos un trasplante. La mayor parte de los pacientes lo que hacen es un proceso que es pasar por consulta, pasar a diálisis y posteriormente aquellos que se puede hacer son los que se someten a un trasplante de riñón. Hay una modalidad de trasplante, creo que es muy interesante y sobre la que quieres insistir. El trasplante en vivo. Sí. ¿Qué es exactamente? El nombre estricto sería trasplante renal de donante vivo. Ahí está. ¿Por qué es importante este término? En los últimos años hemos asistido a un progresivo descenso en el número de accidentes de tráfico y con ello de muertes en la carretera. Un dato importante y que realmente es muy interesante para todos. Pero que tiene repercusión en cuanto a la donación de órganos. Efectivamente. Los programas de donación se nutrían mayoritariamente de aquellas personas que fallecían en accidentes de tráfico. El descenso en el número de donaciones de este tipo de pacientes hizo que las listas de espera de los pacientes que estaban necesitados de recibir un órgano pues se alargasen. ¿Qué se hizo? Pues fomentar la donación de donantes vivos, en general emparentados. Esto quiere decir... importante eso, emparentados. ¿Por qué esa importancia? Es importante por la manera de compartir material genético. Claro. Para que haya menor riesgo de rechazo, los nefrólogos tenemos que mirar una cosa que llamamos tipaje HLA. Esto es un conjunto de números que yo, por simplificarlo a los pacientes, les digo que es como la matrícula. Igual. O más fácil, como los números de la lotería primitiva. Porque además que son 6. Sí. Cuantos más coincidencias haya entre los números que tiene un paciente y los números que tiene el donante, menor riesgo de rechazo. Un padre, a la hora de donar un riñón, comparte por lo menos la mitad de los números, solo por el hecho de ser padre al dárselo a su hijo para su padre. Los hermanos también comparten. A la hora de hablar de esposos, ahí ya no comparten material genético, claro. Pero bueno, comparten otra serie de cosas que puede hacer muy interesante también la donación. La donación por parte de una persona de un riñón, tenemos dos, por lo tanto uno puede pensar que puede seguir igual el donante con una vida parecida, tiene que cambiar sus hábitos a la hora de dar el riñón, porque va a tener una función renal, bueno, a la mitad, por así decir. Bueno, yo siendo políticamente correcto debo decir que no pasa nada y que todo es estupendo. Ya, pero... Tanto no es, pero sí que es casi así. El paciente o la persona que dona un riñón pasa a ser paciente ya porque pierde la mitad de la masa nefronal, pero con los cuidados oportunos y unas medidas de higiene saludable debería de mantenerse con una función renal plena o casi plena, pasado el tiempo. En tu práctica diaria, profesional, el tema del donante en vivo se da mucho, la gente está dispuesta, lógicamente, dar un riñón lo darías por tu hijo o por tu hermano o hermana. ¿Se ve mucho? ¿La gente está concienciada? ¿La gente colabora, participa? Sí. En principio todavía poco. Es un programa que no lleva demasiados años y todavía participa poco. Muchas personas no tienen quizá una persona que les done, a pesar de que estuviesen interesados. Algunas personas interesadas, lo que falla es, a la hora de hacer los estudios, podemos encontrar algún motivo que dificulte que ese paciente pueda donar un riñón, ¿no? Con lo cual, al final, del total de pacientes que se trasplantan en el año, pues prácticamente el 90% lo hacen de un donante cadáver, que es la práctica habitual en todos los programas de trasplante, y alrededor del 10% lo hacen de un donante que está vivo. ¿El trasplante en sí es una operación sencilla? Lo que es el acto quirúrgico no es de lo más complicado. Por simplificar,
todo el mundo piensa que la apendicitis es una de las intervenciones más sencillas. No, el paciente corre sus riesgos, pero la consideramos de lo más sencillo. Yo qué sé, un tumor del aparato digestivo con metástasis, esto podría ser una cosa complicada. Bueno, pues el trasplante de riñón podríamos catalogarlo como intermedio. La duración del acto quirúrgico está alrededor de las 2 horas y media y bueno, para mí, que no soy el que opero, porque todo el proceso del trasplante, desde que elegimos a los pacientes hasta su posterior seguimiento de por vida, corre a cargo de los nefrólogos, salvo el acto quirúrgico que lo realizan urólogos, cirujanos vasculares o cirujanos generales. Claro, yo no opero y tengo que decir que no es muy complicado. Claro, igual preguntan a un urólogo que es el que lo hace y igual lo tiene en otra consideración, ¿no? Pero bueno, no es una gran cirugía. Pongamos que el trasplante se realiza. ¿Qué le cambia? ¿Cómo le cambia la vida al paciente que de repente recibe esa donación, pues sea en vivo o sea de un cadáver? Le cambia totalmente, porque el paciente que está en diálisis, ya sea hemodiálisis como diálisis peritoneal, depende de una técnica para poder sobrevivir. Sin embargo, una vez que recibe el órgano, pasados unos 15 días más o menos, se puede ir incorporando progresivamente a sus quehaceres habituales y a partir de ahí, simplemente con tomar una medicación y acudir a sus revisiones en el hospital, con eso tendría su vida resuelta. Bueno, su vida además cambia brutalmente, porque de estar enganchado a una máquina de diálisis a de repente ser autónomo. Completamente. Es simplemente tomar una medicación. Hay que ser muy estricto a la hora de tomar la medicación. Hay una serie de fármacos que denominamos inmunosupresores, que son los que regulan el riesgo de rechazo. Estos fármacos no se pueden dejar de tomar en ningún momento y además tiene un horario que hay que cumplir. Pequeñas oscilaciones de minutos pueden tolerarse, pero los niveles plasmáticos, los niveles en sangre de estos fármacos tienen que permanecer estables para reducir el riesgo de rechazo. ¿Qué complicaciones se puede presentar a una persona que recibe un riñón? Bueno, en el momento inicial, en el post-trasplante inmediato, hay complicaciones agudas generalmente derivadas de la cirugía, una infección de la herida quirúrgica, el acúmulo de colecciones, post-intervención, algún problema vascular. Bueno, estos problemas son bastante poco frecuentes y los que se dan en general son poco importantes. A largo plazo ya las cosas cambian. Tenemos más riesgo de infecciones. Los fármacos inmunosupresores que regulan el riesgo de rechazo también son capaces de disminuir la capacidad de defensa que tiene nuestro organismo frente a las infecciones. Disminuimos el riesgo de rechazo, pero aumentamos el riesgo de infecciones. Y estas mismas células también son las que nos protegen contra los tumores, el cáncer. Los pacientes trasplantados siempre van a tener más riesgo de desarrollar cáncer y por eso quiero meter ahora la coletilla del tabaco. Tabaco y cáncer, trasplantado y cáncer. Un paciente trasplantado debe de dejar de fumar desde el mismo momento que se opera. También hay complicaciones cardiovasculares y estas son las fundamentales. Doctor Emilio Sánchez, siempre que está aquí con nosotros hablando de riñones, de nefrología, de su materia, siempre insiste mucho en los hábitos saludables. Son fundamentales y el ser estricto con el tratamiento y con la vida saludable de uno mismo. Yo creo que es fundamental eso para poder llevar a cabo un trasplante en condiciones. Pero hay una pregunta que siempre nos hacemos. ¿Ese trasplante es para toda la vida? Pues no es para toda la vida, aunque puede serlo. Hoy en día, con los avances de la terapia inmunosupresora, de estos fármacos de los que hablaba, se calcula que la esperanza media de vida de un trasplante son de 12 años. Estoy hablando del injerto, no del paciente. Sí. Siempre digo, vida media. Siempre digo que la estadística es la mayor de las mentiras, porque si comparamos un paciente al que el riñón le duró un día con otro que le duró 24 años, la media va a salir 12 años, pero al que le duró un día, de poco le va a servir la estadística, ¿no? Entonces vamos a calcular esos 12 años o más, que es en general lo que suele durar ese injerto. Siempre y cuando esa persona sea estricta en el cumplimiento de vuestras indicaciones. Y haga todo bien. Debo decir también que cuando se pierde ese trasplante, el paciente puede volver a diálisis y puede volver a trasplantarse, ¿vale? La posibilidad de un único trasplante no es cierta, sino que puede haber 2, 3 más posibles trasplantes. Emilio, como siempre, cuando vienes, bueno, ya lo sabes, hay preguntas. José Luis de Oviedo, yo creo que es insistente aquí, la gente está muy preocupada por esto. ¿Cómo se pueden solucionar los cálculos de riñón? Insistimos de nuevo. Insistimos de nuevo. Bueno, medidas básicas para toda la población. Beber mucha agua. Esta es la más importante, sobre todo porque se diluyen aquellas sustancias que son capaces de formar pequeñas piedras que luego crecen y forman los coágulos, los cálculos, perdón. Después podemos tomar otra serie de medidas como dar citrato potásico, otra serie de productos que lo que hacen es reducir la posibilidad de cristalización de esas sustancias. Pero lo más importante, el agua.
José Luis de Oviedo, muy importante, hidrátate bien, siga las indicaciones de tu médico y si padeces cálculos de riñón, de tu nefrólogo. Mario de Mieres, tengo quistes en los riñones. ¿Por qué salen? ¿Pueden provocar inflamación de la barriga? Hay varias entidades que pueden condicionar la aparición de quistes. La más frecuente en nuestro ámbito, la poliquistosis renal autosómica dominante, es una enfermedad congénita que se hereda de padres a hijos. Esto hace que el parénquima renal, o sea, el órgano, el riñón, va perdiendo su estructura y formándose como pequeños globos que van deshaciendo la función del riñón. En ocasiones afectan al hígado y puede que sean tan grandes que en personas delgadas uno pueda observar los quistes. Sin duda, a la hora de palpar el abdomen, que es una maniobra habitual en cualquier consulta, en la mayoría de los pacientes, solo con tocarles la barriga tocamos el abollonamiento que supone los quistes de los riñones y del hígado. Pero algunas personas delgadas, insisto, puede verse solo con mirar. En el caso de Mario de Mieres, ponte en manos de tu médico, por supuesto. Si tienes algún tipo de problema de inflamación de la barriga, puede ser esto, puede ser otra cosa. Emilio Sánchez, nefrólogo de Luca, un verdadero placer tenerte aquí. Volveremos a llamarte, lógicamente, para que nos hables de más temas del riñón, que uno parecía que era una cosa sencilla, pero el riñón tiene mucho tema todavía. Tiene mucha amiga, sin duda. Muchas gracias, Emilio. Gracias, hasta otro día. Este es el teléfono de Saludable.